Bueno, vamos a ver estas 17 diapositivas que involucran precisamente la parte de energía eléctrica. Acuérdense que energía eléctrica, ¿sí? Eléctrica significa de electrones, ¿sí? Es el flujo principal de electrones, ¿sí? Eléctrica viene de electrones, ¿sale? La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía lúmica o luz, la energía mecánica y la energía térmica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice qué es la energía eléctrica? Cuando hay diferencia de potencial, es decir, cuando hay voltios, básicamente y principalmente van de diferencia de potencial alto a diferencia de potencial bajo. Y generalmente este flujo de electrones se hacen circular en conductores eléctricos. ¿Qué tipo de conductores eléctricos tenemos nosotros? Pues básicamente son los metales, ¿verdad? Los metales son los que conducen la electricidad mejor que cualquier otro tipo de materiales, ¿sí? El agua también la conduce la electricidad, pero básicamente pues son los metales, ¿ok? El cuerpo humano también puede conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, precisamente nuestro porcentaje es de agua, ¿verdad? Más del 70% tenemos agua en las células, etcétera, y otro tipo de componentes. Entonces también nosotros podemos conducir la electricidad. Pero el conductor que más conocemos nosotros es el cobre, ¿verdad? Los cables que hay en nuestra instalación en nuestra casa, pues básicamente es de cobre. Es un conductor muy bueno, es muy accesible a muchas personas. El cobre, se creó el cobre porque hay mejores conductores que el cobre, pero es uno de los más accesibles, incluso económicamente, pues también. Ya no tanto, pero anteriormente sí era de los más accesibles, el cobre. Acuérdense que los cables de nuestra instalación pues están en su parte interior, pues tienen cobre. Y eso pues es básicamente, ahí es la carretera de los electrones, ¿sale? Vamos a ver los símbolos de electricidad. Todos conocemos estos símbolos, algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el de resistencia. Vamos a ver resistencia. Si nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Un, como una carretera donde pueden circular los electrones, ¿verdad? Ya sea lineal, ¿verdad? Lo más lineal que se pueda. Generalmente los electrones siempre andan buscando moverse, pues es su naturaleza. Su naturaleza es siempre estarse moviendo, de tal manera que siempre van a estar circulando. Circulan los electrones, aquí andan, ¿sí? Y no nada más son unos cuantos, ni cientos, ni miles, son millones de electrones que andan circulando. Mientras la carretera en este caso es un conductor, en este caso puede ser el cobre, mientras tenga una línea recta, pues pueden circular de una manera normal. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Cuando en esa carretera de electrones pasa este fenómeno, ¿verdad? Como si fuera en zigzag, así. Ahí hay como interferencias en la circulación, ¿verdad? Es decir, los electrones ahí ya no pueden circular como debe de ser. Pues al principio aquí cuando hay una línea recta, pues no hay problema, circulan, ¿verdad? Pero aquí hay unas esquinas, aquí hay unas vueltas, aquí que ya están bien complicadas. ¿Qué es lo que pasa? Como no son unos cuantos electrones, sino son millones de electrones y estos no viajan a poca velocidad, viajan a la velocidad de la que, de la luz. Entonces lo que pasa es que aquí se empiezan a aglomerar, se empiezan a amontonar y empiezan a chocar entre ellos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con este alambre de cobre? Se llena de electrones.
y en cierta manera hay una resistencia al flujo de electrones, que es el mismo ejemplo que pasa cuando nosotros tenemos unos focos incandescentes, los focos esos que alumbran de color amarillo, ¿verdad? Que todavía hay muchos. Y si ustedes ven el interior de ese foco, esa bombilla, que básicamente fue la tecnología que inventó Thomas Alva Edison con su compañía de General Electric, conocemos ahorita General Electric, en su interior de esa bombilla está al vacío, hay que unas laminillas. Esas laminillas están muy delgaditas, pero pueden pasar aquí los electrones y se hacen aquí un tráfico de electrones. Al haber muchos electrones que les cuesta trabajo pasar por estas laminitas, se empieza ¿a qué? A aglomerar, a haber mucho tráfico, se empieza a calentar esa laminilla y esa laminilla genera luz, pero aguanta ciertas temperaturas esa laminilla. Ese es el principio de las bombillas, del foco, hacerlos pasar la electricidad. ¿Por qué? Por una laminilla, por una resistencia. Entonces, este es el símbolo de la resistencia eléctrica. Normalmente la resistencia se puede medir en unidades de ohms, ¿sí? Así como puede ser la distancia en metros, la masa en kilogramos. Bueno, la resistencia se mide en ohms, ¿sale? Entonces, esto es lo que pasa. Es lo mismo como si estuvieran ustedes en periférico, ¿no? En una avenida de periférico, si tiene 4 carriles, ¿verdad? Decir, pues no hay tanto tráfico. Pero ¿qué tal si pasa si de repente nos quitan 3 carriles y nada más hay un solo carril? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues con los carros se empiezan a aglomerar, se empieza a ver tráfico. Entonces pasa lo mismo. En este caso la carretera, pues es el cobre, ¿verdad? Se puede decir que es el periférico, el cobre. Y los carros, pues son los electrones que viajan, ¿sí? Que viajan sobre la carretera. En este caso, como yo les comentaba, la compañía de luz lo que nos cobran es el movimiento de electrones. Lo que llega en nuestro recibo es cuánto le costó de trabajo a la compañía de luz mover esos electrones. Y esos electrones a su vez van a hacer funcionar ciertos aparatos en nuestra casa, ¿verdad? Desde la bomba de agua que sube precisamente líquido, desde el refrigerador que enfría los alimentos, el horno de microondas, etcétera. Incluso hay hogares que tienen estufas eléctricas, pues a ellos les va a llegar más caro el recibo, ¿no? Lo que les comentaba al otro grupo. A veces, ¿por qué nos llega caro el recibo de la luz? Bueno, pues porque hay mucha resistencia por ahí. Tenemos muchos aparatos que están obstaculizando el flujo de electrones. Algunos se aglomeran tantos que se llegan a ir en el aire, en el medio ambiente, y se va esa electricidad, ¿no? Porque hay mucha resistencia. O simplemente porque a lo mejor vivimos en una casa que a lo mejor su instalación eléctrica ya no es tan buena como antes, como cuando recién la construyeron. Ya los cables pues ya no tienen tanta eficiencia, incluso algunos hasta puede ser que ya haya ahí un calentamiento en ellos. Al haber calentamiento también hay mucha resistencia y se lleva mucha corriente también. También puede ser que incluso hasta ya estén pelados los cables, ¿verdad? Hay casas que tienen más de 40, 50, 60 años. Entonces su instalación es desde hace muchos años. Y básicamente pues ya no fluyen los electrones como debe de ser. Y por eso les puede estar llegando caro su recibo de electricidad, ¿no? Entonces hay que ser consciente que no siempre la responsabilidad de que llegue caro el recibo de la luz, como decimos nosotros, es por culpa de la compañía, sino a veces es por nosotros, ¿no? Que incluso no hacemos esas pequeñas acciones de, por ejemplo, cambiar focos que sean ahorradores o si nos da nuestra economía para poder meter los LED, todos. Si son un poco más caros, pero al fin y al cabo se pagan solos ellos. Entonces, eso es básicamente lo que nos cobra la Comisión de Electricidad. Nos cobra precisamente el movimiento de electrones. Otro símbolo que tenemos aquí
y que ustedes tienen que ver en sus manuales y en sus diseños, sus planos de diseños eléctricos. Y también en el auto vienen, pues son las baterías y fuentes de corriente continua, así se simboliza, ¿sí? Simboliza que hay dos polos, positivo y negativo, que es muy parecido a los capacitores, que tienen la misma función. Estos dos, de otra manera, es almacenar electricidad, ¿sí? Los dos se parecen, si se dan cuenta, nada más que uno está con distintos polos y los capacitores no tienen polos, pero al fin y al cabo los dos almacenan electricidad. Interruptores, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo de los interruptores? Es como un puentecito, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros apagamos, ¿verdad? El contacto, el apagador, pues lo que hacemos es cortar el puente de electricidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos eliminar la habitación, etcétera? Abrimos el puente, o sea, ya lo unimos, ¿sí? El apagador ya lo pusimos, prende la luz, bueno, apretamos ahí el apagador y ¿qué es lo que pasa? Pues ahora sí los electrones empiezan a circular, ¿sí? Empiezan a circular los electrones. A diferencia de que, pues, queremos apagar el foco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues hacemos el puente. Y ahí los electrones se contienen, se repliegan, y pues ya no circulan, ahí se quedan, ya no pueden circular, cortamos ahí, ya no hacemos el puente cuando apagamos el foco. Entonces, este es el símbolo de los interruptores. De los inductores hacen una especie como de serpentín y precisamente hacen como un campo magnético, magnetismo. Entonces, por eso, ese es el símbolo de los inductores. El símbolo del voltímetro es una V, ¿verdad? Con este dibujo. El símbolo de los amperímetros, que son los que miden los amperes, pues es muy similar al voltímetro que mide los volts o los voltios. Entonces son muy similares estos dos símbolos. La corriente alterna es como si fuera una, una forma que va de positivo a negativo, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cómo es esta parte de la corriente alterna, ¿sí? Es como si fuese una frecuencia. Y por último el símbolo a tierra. La corriente llega a una tierra, ¿no? A una tierra, ¿sale? Entonces, estos son los símbolos más comunes en electricidad y que en ciertos diagramas se utilizan. Corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor, como les había dicho, a través de un material conductor. Y en este caso, pues el que todos conocemos es el cobre, ¿ok? Intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa por cada sección de conductor en un segundo. Esta es la intensidad de corriente, ¿sí? Este es su símbolo, I de intensidad de corriente. Generalmente se mide en amperes, ¿sí? Es igual o directamente proporcional a la carga que se puede medir en Coulomb e inversamente proporcional al tiempo que se puede medir en segundo. Entonces, un ampere es igual a Coulomb sobre segundo. Corriente eléctrica, aquí vamos a ver dos tipos de corrientes, que es la directa, que se simboliza por DC, y la corriente alterna, que se simboliza por CA. Es el movimiento de cargas negativas a través de un conductor que se produce por la existencia de una diferencia de potencial. Como les había dicho, debe de haber una diferencia de potencial para que exista precisamente la corriente eléctrica. Y en la corriente continua generalmente siempre van del polo negativo al polo positivo. En la alterna es diferente, esa puede ir del negativo al positivo, pero también puede ir del positivo al negativo. Se va alternando, su nombre lo dice. La carga se moverá del potencial más alto al más bajo. Como le había dicho desde un principio, siempre debe haber del alto al bajo. Y entonces así se simboliza la corriente continua o directa
Y así se simboliza la corriente alterna, CA. Vamos a ver la diferencia entre corriente directa y corriente alterna. Como les había dicho, la directa se genera cuando los electrones se mueven de negativo a positivo en un solo sentido. Entonces, de negativo a positivo en un solo sentido. ¿Sale? O sea, pueden ir hacia la derecha, pueden ir hacia la izquierda, pueden ir arriba o pueden ir abajo, pero es un solo sentido. ¿Sí? O sea, en cambio la alterna ahí no. Ahorita vamos a ver su gráfica de la alterna. Esa se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido. Entonces, esta es la alterna. ¿Sale? Siguiendo con la corriente continua o directa, generalmente tenemos las baterías, las pilas, ¿verdad? La corriente continua o directa es la que en los electrones van de negativo a positivo en un solo sentido. Y aquí nos lleva a otro subtema que se llama electroquímica. Las baterías utilizan la electroquímica, que es parte de la química que estudia la relación entre procesos químicos y eléctricos. Es decir, convierten la energía química a energía eléctrica, que es también lo que hace precisamente una batería de un auto, ¿verdad? Que precisamente debe de tener, obviamente, un electrolito. Este electrolito, pues, es un ácido, es el famoso ácido de batería, que es capaz de conducir la corriente eléctrica. Si por ahí una batería de su auto no tiene el suficiente electrolito, pues puede ser que se empiece a calentar y se vaya a quemar las placas de plomo, ¿no? Bueno, primero todo el plástico que esté alrededor y luego todo lo demás, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado que tenga precisamente electrolito, pues la batería de nuestro auto, porque si no, pues no va a poder ser capaz de conducir la corriente eléctrica. Ok. Aquí está un ejemplo, un dibujito de una batería. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ven unas placas, ¿sí? Las placas generalmente son de plomo, son muy pesadas, por eso una batería pues es pesada, ¿no? A diferencia de una batería de litio, pues también tiene un peso, pero no tanto como las de plomo. El plomo pesa más que el litio. Entonces podemos hacer precisamente ese cambio de tecnología y en un futuro, ¿verdad? Pues que ya todos tengamos baterías de litio. Son un poco más ligeras, pero tienen más capacidad que las de plomo. Además que incluso son más seguras, que podría ser que las de plomo en ciertas formas. Nada más que ahorita pues el litio es más caro. Todavía no se procesa tanto como el plomo. Entonces, como les decía, las baterías de un automóvil transforman la energía química en energía eléctrica a través de ácido sulfúrico, electrolito y placas alternadas de plomo. Entonces, esta es la tecnología que todavía en el 2021 se utiliza. Todavía tenemos de este tipo de baterías. Ya conforme vaya pasando el tiempo, pues va a cambiar la tecnología y ya cada vez van a ser los carros eléctricos que son 100% eléctricos, que tienen motores eléctricos, pues no utilizan este tipo de baterías. Utilizan baterías de litio y pues bueno, son más ligeras, son más eficientes, son más seguras, etcétera, 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 pero también son más caras. Entonces, pues bueno, ya conforme vaya pasando el tiempo, yo creo que tienen que disminuir este tipo de costos y tarde o temprano, pues ya cualquiera podrá traer en pues un carro eléctrico, ¿no? Porque ahorita pues no están convenientes porque se friega la batería de un carro eléctrico y casi es el 60-70% del costo del carro, imagínense, ¿no? Entonces sí está complicado por esa parte, ¿no? Pero ya, poco a poquito ya están bajando estos costos. Corriente eléctrica alterna. ¿Dónde la tenemos? Pues generalmente en todos nuestros hogares. Es corriente que fluyen en ambos sentidos, de positivo a negativo, negativo a positivo. Este es su símbolo, ¿sí? Se alterna. Va de positivo a negativo, negativo a positivo. A diferencia de la directa, ¿verdad? Como habíamos puesto aquí,
¿verdad? Nada más va de negativo a positivo en un solo sentido. Se va al norte, ok. Se va al sur, ok. Se va al oeste, ok. Se va al este también, pero un solo sentido. En cambio, la alterna hace esto. Esta es su gráfica de la alterna. Va, si se dan cuenta, empieza aquí en cero, un decir. Y aquí es positivo, ¿sí? Aquí hasta abajo es negativo. Entonces va de cero a positivo. Después de positivo hasta negativo. De negativo a positivo. Positivo a negativo y así. A diferencia de la directa. La directa solamente va de negativo a positivo, ¿sí? Muchos dicen que, bueno, que es más, había un debate de cuál era más segura, que qué corriente era más segura, la directa o la alterna. Cuando recientemente empezó el debate de cuál energía era más segura que la otra, Alva Edison hizo una campaña publicitaria en decir que la corriente alterna era pues más insegura que la directa, ¿sí? Y se hicieron varias pruebas, hasta con animales y todo, y comprobaban que la alterna era más insegura, etcétera, que la directa. Pero bueno, hay ese debate, ¿no? A la fecha, pues nada más fue publicidad mala. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros en nuestros hogares, ¿qué tenemos? ¿Corriente qué? Alterna, ¿sí? No puede ser que sea más insegura que la directa, porque en nuestros hogares tenemos corriente alterna. Entonces ahí está el debate, ¿no? Pasamos al siguiente subtema que se llama resistencia. Resistencia es la oposición al flujo de electrones a través de un material. Se presenta con R y se mide en ohms. Este es su símbolo, ¿sí? La R, que es la resistencia, se mide en ohms. Ese es su símbolo. Y esto pues ya explicamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando lamentablemente no se pueden circular los electrones como debe de ser? Y hay factores en el cual no pueden circular los electrones. Generalmente es cuando hay mucha longitud, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no es lo mismo si vamos a correr 1 kilómetro, así vamos a correr 5 kilómetros, ¿no? Pues es muchísimo el desgaste, la resistencia de nuestro cuerpo al movimiento es más, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho. A mayor longitud, pues mayor resistencia. También el área, como les decía, en la bombilla lo que hizo Alva Edison es hacer estas laminitas más delgaditas que el cable de cobre que venía de acá, ¿no? Entonces, lógicamente el área se disminuyó. Al haber menor área donde circulan los electrones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber menor resistencia. O sea, menor área, menor resistencia. Mayor área, menor resistencia. Entonces, es importante saber que esta área se disminuyó. Al haber menos área, pues hubo pues más resistencia. ¿Ok? Es, por ejemplo, como les decía, regresando al ejemplo de nuestras casas, de repente podemos eh, ver un cable y incluso hasta lo podemos tocar y está caliente. ¿Pero por qué está caliente? Ah, pues porque está pasando muchos electrones y les está costando trabajo pasar. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor tal aparato está necesitando muchos electrones ahí y a lo mejor ese cable, ese calibre, necesita un calibre más mayor, ¿no? Para que pueda pasar más electrones. Es como el periférico, ábrele otro carril para que, pues hay muchos carros, ¿no? Pues abre otro carril para que no haya tráfico. Entonces es lo mismo. Lo que pasa cuando de repente sentimos que un aparato se está calentando o los cables se están calentando es porque hay mucha corriente eléctrica queriendo pasar, ¿verdad? Por esa carretera que a lo mejor es insuficiente. En este caso, pues es el cobre, la carretera. Entonces hay que tener cuidado. Ahí empiezan a haber cortocircuitos, puede haber accidentes. Entonces tiene que ver mucho también con la resistividad del material. Por algo a los cables los cubren de hule, porque el hule tiene una resistibilidad muy alta, ¿sí? O sea, el plástico, el hule, pues tiene una resistividad muy alta. Entonces, a tener mayor resistividad, pues la resistencia pues aumenta también, ¿sí? A diferencia del metal,
la resistibilidad del metal es muy poquita. Entonces, también es importante este factor de la resistividad de los materiales. Y lógicamente, pues la temperatura, como les comentaba, ¿no? Si hay mucha temperatura, algo está pasando y no es normal, ¿sí? Debe de haber cierta temperatura en ciertos cables y en ciertos aparatos para que puedan trabajar bien y su resistencia sea la óptima. La resistencia eléctrica, como les decía, es la oposición al flujo de electrones a través de un material conductor. La unidad de medida es el ohms. Es en honor a George Simon Ohms, que fue este científico que postuló las bases para poder hacer distintas ecuaciones de resistencia eléctrica. Comentando otra vez lo que tiene que ver con los factores que afectan a la resistencia, como les había dicho, es la longitud, ¿verdad? Mayor longitud, mayor resistencia. El área del material, a ser menor área, pues va a haber más resistencia, ¿sí? Y la temperatura tiene que ver mucho con la resistencia también, ¿sí? Resistividad específica correspondiente a cada material. A medida que la resistividad de un material aumenta, disminuye su conductividad, ¿sí? Es, por ejemplo, la resistividad del plástico es muy alta, lógicamente que hay poca ¿qué? Conductividad. Si yo quiero pasar la corriente eléctrica por el plástico, pues no va a haber conductividad, porque su resistividad del plástico es muy, ¿qué? Muy alta, está muy arriba, ¿no? La resistividad del material, del plástico, es muy alta, lógicamente que no va a haber conductividad. En cambio, un metal, su resistibilidad es ¿qué? Es baja. Si el metal, su resistibilidad es baja, su conductividad va a ser ¿qué? Alta, ¿sale? Es básico este principio. Fórmulas para la conductividad se simboliza con la letra omega, ¿sí? Que es igual a 1 entre la resistividad. La conductividad se mide en ohms a la menos 1 y metros a la menos 1. La resistibilidad se mide en ohms nada más por metro, ohms por metro. Esta fórmula la vamos a estar analizando posteriormente en ciertos ejercicios, ya sea, sobre todo en física 2 se va a ver mucho esto. La fórmula para la resistencia es la siguiente. R es en ohms, es igual a resistividad en ohms, que es directamente proporcional a la longitud en metro e inversamente proporcional al área en metros cuadrados. ¿Ok? Así también se va a estar haciendo este tipo de ejercicios. Ya posteriormente le vamos a entender más a estas fórmulas cuando veamos ejercicios, que es la próxima clase que vamos a estar analizando. La ley de Ohms nos dice, la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia de un conductor. Todo este rollo que dijo Ohms, básicamente nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? Y significa intensidad de corriente que se mide en amperes. V es el potencial eléctrico que se mide en volts o en voltios. Y la R es la resistencia que se mide en ohms. ¿Sale? Y esta es la bibliografía de estas 17 diapositivas. Ok, esto es lo que les quería enseñar. Básicamente es la teoría que involucra a la electricidad. La próxima clase vamos a hacer pues ejercicios. Ok. Bueno.